Por favor, que busquen 3 pasajes. Primera a los Corintios, capítulo 11, ahí lo detienen, 11:26. Primera a los Corintios 11:26. Ahí mismo, en esa misma carta, se van a 15:3, capítulo 15, versículo 3. Lo apartan también. ¿Sí? Repito, primera a los Corintios, capítulo 11:26. Es el pasaje de la mesa del Señor. Luego, en esa misma primera de los Corintios, se van a qué capítulo? 15, y ahí lo apartan también, 15:3. Y la última cita es Lucas 22:19. La última cita es Lucas 22:19. ¿Sí? Ahora, ¿en qué orden los vamos a ir viendo? Primero vamos a ver primero los Corintios 11:26, después Lucas 22:19 y luego primero los Corintios 15:3. Repito las citas, tercera y última vez. Primero los Corintios 11:26, Lucas 22:19 y primero los Corintios 15:3. Los que ya tengan esto, pónganse de pie, por favor. Vamos a concentrarnos en la predicación. Al terminar vamos a tomar la mesa del Señor. Y bueno, pues voy a pedir a 2 personas que pasen a orar por el pan, por el vino. Y evidentemente pues la oración tiene que ser con conocimiento, ¿no? Y pues obviamente algo de esto podemos ver hoy. Muy bien, pueden tomar asiento. Vamos a ver una perspectiva ahorita, hablemos de una perspectiva general de la Semana Santa. Cada año, ¿qué es lo que viene? Semana Santa, año tras año tras año. Inclusive antes de haber recibido a Cristo como Salvador, todo mexicano conoce la Semana Santa, ¿no? Y empieza todo con ¿qué día? El Domingo de Ramos, ¿verdad? Pero ya cuando entramos a lo que es propiamente más bien la Semana Santa, ¿con qué día es? El Jueves Santo, ¿sí? Para efectos de nosotros, ¿qué pasó el Jueves Santo? El Jueves Santo se instituyó la mesa del Señor. También hubo lavamiento de los pies, pero ahorita vamos a poner atención al contexto que les quiero dar y que vean la relación. El Jueves Santo se estableció o se instituyó ¿qué? La mesa del Señor. ¿Qué ocurrió el Viernes Santo? La muerte, ¿sí? La crucifixión, la muerte de Cristo y su sepultura. Eso fue el Viernes Santo. ¿Qué pasó el Sábado Santo? Jesús estuvo ¿dónde? En la tumba. El cuerpo estuvo en la tumba. ¿Y qué pasó el Domingo Santo? Resucitó. Si hiciéramos un examen, pondríamos, ¿no? La mayoría sacaría 9, 10, 8, ¿no? No creo que hubiera un 6, un 7. Ahora, hermanos, esto que nosotros vemos año tras año, ¿sí? No es solamente cronológico. Si ustedes se dan cuenta, en el Jueves Santo se instituyó que dijimos la mesa del Señor, es el primer día, Jueves Santo, y en el domingo resucitó, ¿sí? Pero evidentemente en la mesa del Señor se habla de ¿qué? De la resurrección. Ahora, esto no es solamente un recordatorio cronológico, años tras años tras años, ya sabemos, Jueves Santo pasó esto, Viernes Santo, Sábado Santo, Domingo Santo pasó esto. No es un recordatorio cronológico de lo que sucedió en aquellos días. No es recitar cada año, cada día, cada evento, porque ese es adoctrinamiento y religiosidad, ¿sí? No, por el contrario, estos eventos, desde el jueves hasta el domingo, son la unión de todo el plan de Dios, el cual debe operar, no cada año, debe operar ¿qué? Cada día de tu vida. Si es que eres hijo de Dios, si eres cristiano, si has recibido a Cristo como Salvador, operará cada día de tu vida. Ahora, hablamos entonces aquí
de la mesa del Señor, ¿sí? Que fue el Jueves Santo. La mesa del Señor, al parecer la iglesia primitiva la celebraba cada cuándo, diariamente. Después, al parecer, la celebraba cada domingo de resurrección. Y cuando se deja el ordenamiento, no nos dice cada cuándo. Dice que sencillamente tenemos que estarla, ¿qué? Celebrando. ¿Sí? Celebrando la mesa del Señor, que fue el Jueves Santo, perdón. El Viernes Santo, ¿sí? Que fue la muerte, la anunciamos cada día o cada oportunidad de nuestra vida. No puedes evangelizar sin hablar de quién, de la muerte de Cristo. Cada día tenemos que evangelizar. Que la tumba, ¿no? Que estuvo en la tumba, pues igual lo tenemos que anunciar cada día en la evangelización o cada vez que evangelizamos. Y evidentemente la resurrección también, ¿sí? La tenemos que utilizar, que hablar cada día. Y sobre todo la resurrección no solamente fue la resurrección de Cristo. Sabemos, como lo vimos en la alabanza, que también ¿quiénes van a resucitar? Nosotros. Esperamos la resurrección de los cristianos que han muerto. Yo no creo, hay muchos predicadores que ven cualquier cuestión de que está pasando la guerra y ya son los últimos días. Eso es una mentira. ¿Sí? Es una mentira. ¿Saben cuándo hubo más guerras en todo el mundo? Es en la Segunda Guerra Mundial. ¿Y vino el Señor? No. ¿Sí? Yo sí estoy seguro de que yo, por lo menos, yo voy a morir antes de que venga el Señor. ¿Sí? Pero sé que voy a resucitar. Y también los que han creído en Cristo iban a resucitar. Entonces, una cosa es recordar el Jueves Santo, el Viernes Santo, el Sábado Santo y el Domingo Santo, y otra cosa es entender el significado de aquello que recordamos. Esa es la diferencia entre un religioso que conoce estos días cada año y alguien que conoce esto. Tú dices, bueno, pues ¿qué tiene que ver la mesa del Señor con el domingo? ¿Por qué lo juntaron? A ver, un momento. ¿Sí? Si estamos acostumbrados a que se haga lo mismo, a veces las 7 palabras, ¿no? Y cada año, y solamente hay que evangelizar ese día y aprovechar. No creo que sea un concepto bíblico, no se daba así en la iglesia primitiva. Por eso hoy vamos a ver que Pablo escribió una carta a una iglesia que recordaba la mesa del Señor, ¿sí? Y que recordaba la resurrección de Cristo, pero no entendía la importancia de relacionar la mesa del Señor con la resurrección de Cristo. Esta es la idea central de esta predicación. Mesa del Señor, su relación ¿con qué? Con la resurrección. Esa es la idea. Esta iglesia recordaba, conocía, sabía algo de la mesa del Señor, sabía algo de la resurrección, pero no entendía la relación que se daba entre la mesa del Señor y la resurrección. Entonces vamos a verlo esto en 3 puntos. El primer punto es la proclamación de la muerte, ¿sí? Y aquí vamos a hablar evidentemente de, ¿cómo se llama? Pues de lo que es la mesa del Señor. Primera a los Corintios 11:26, ¿ya la tienen? Pónganse de pie, vamos a leerlo, pónganse todos de pie y vamos a leer este versículo. Estamos en el contexto de que, primero a los Corintios 11:26, ¿a qué pertenece? A la mesa del Señor, ¿sí? Y dice, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, ¿qué dice? La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Bueno, este versículo vamos a ver, tomen asiento, ¿sí? La iglesia a la que Pablo le escribió esta carta y este versículo era una iglesia que estaba en la ciudad de Corinto. Pero ¿cuál era el problema con esa iglesia? En esa iglesia había divisiones. Estaban los ricos, ¿contra quiénes? Contra los pobres. Estaban los esclavos contra los libres y estaba un partido contra otro partido. Yo soy de Pedro, no, pues yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, ¿no? Entonces, en esta iglesia a la que le escribe Pablo había divisiones. Otra cosa que había en esta iglesia es que había egoísmo, ¿sí?
Antes, cuando se celebraba la mesa del Señor, se ha predicado mucho, se hacían unas comidas que, ¿cómo se les llamaban esas comidas? Ágapes, ¿sí? Ágapes, que significa amor. ¿Qué quiere decir? Que la congregación no la hacía como era nosotros, que tomemos la galletita, la copita y luego nos vamos. No, la congregación realmente, ¿qué hacía? Comía, ¿sí? Eran fiestas de amor. Estas fiestas de amor, muchos escritores extrabíblicos las aprovechaban para atacar a los cristianos. Ellos hacen orgías, hacen fiestas de amor, ¿no? Y no, eran comidas, ¿sí? Y en esas comidas, ¿qué se celebraba? La mesa del Señor. Pero curiosamente, cuando hacían esas comidas, unos comían de más y otros, ¿qué? Pasaban hambre. Los que tenían venían con sus comidas, los que ya querían comer se adelantaban a comer, no convidaban a otros, otros se quedaban sin comer, o sea, se confundían, ¿no? Y créanlo, hermanos, a veces ese tipo de cuestiones se dan en las congregaciones, ¿o no? Sí. A veces comemos y la gente nomás está esperando de que, vámonos, ¿no? Como los niños con las piñatas en los dulces, ¿no? Por eso a veces tenemos que avisar primero las mujeres, primero las visitas y al último los más dragones, los que somos más dragones, ¿no? Entonces, se daba esta cuestión. Pero sobre todo en esta iglesia a que se le escribió esta carta había ignorancia. Ellos vivían un cristianismo ritual, que es muy común el cristianismo que se está viviendo hoy en día. Vivían un cristianismo ritual, ¿sí? Y no vivían un cristianismo como un estilo de vida. Ahora, esta iglesia, Pablo les dice, 1 Corintios 11:26, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Está hablando de la mesa del Señor. Ya sabemos que el pan, ¿qué es lo que representa? El cuerpo de Cristo. Cuando comemos la galletita, ya sabemos que estamos recordando, ¿sí? Que el cuerpo de Cristo fue maltratado en la cruz cuando Él murió. Y cuando tomamos la copita de jugo de uva, estamos recordando la sangre de Cristo que fue derramada cuando Él murió. Y sabemos que Él murió, ¿por qué? Por nuestros pecados. Eso es lo que hacemos, es recordar. Sabemos que es una ordenanza porque Jesucristo dijo que lo hiciéramos y parte de esto es recordar. Entonces, fíjense bien lo que dice. Así pues, todas las veces que bebieres este pan, ¿sí? Que comieres este pan, ya se comió, y que bebieras esta copa, ya se tomó, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Eran comidas en el contexto cuando se escribió esta carta. Ahora, viendo este versículo, yo les hago una pregunta. ¿La muerte del Señor es pasada, es presente o es futura? ¿La muerte del Señor es pasada, es presente o es futura? ¿Es qué? Es pasada. Según el versículo que, bueno, y es futura. Bueno, vamos a ver. Váyanse a Lucas 22:19. Ustedes me van a ayudar. El otro versículo, ¿lo tienen? En Lucas 22:19 es históricamente cuando el Señor estableció la mesa del Señor. A veces cuando tomamos aquí la mesa del Señor, a veces han habido hermanos que no toman primero a los Corintios 11, ¿verdad? Sino que toman como ejemplo, ¿qué? Lucas 22. Y ahí empiezan a hablar de la mesa del Señor. Ahora, Lucas 22:19 dice, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, este es ¿qué? Mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Aquí la muerte de Cristo es pasada, presente o futura. Futura, porque Él aún no había ¿qué? Muerto. Entonces ahí es futura. Él no había muerto. Por eso decimos que no puedes estar, cuando decimos que la doctrina católica de la transubstanciación, que te estás comiendo ¿qué? El pan y te estás tomando la sangre de Cristo, eso no es cierto, porque cuando Él dio eso, Él ni siquiera había ¿qué? Muerto. Entonces aquí la muerte de Cristo es futura, ¿sí? Es futura. Ahora váyanse a 1 Corintios 11:23, unos versículos antes del 26. 1 Corintios 11:23, ya lo tenemos, ¿no? Dice así, y tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, repite Pablo, que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. Aquí es futura, presente o pasada. ¿Aquí qué es?
pasada, pues ya murió. Ahí Pablo lo está instituyendo. Ahí ya murió. ¿Sí? Y Pablo dice, lo que yo asimismo recibí. Es decir, el Señor instruyó primero a los apóstoles, a los otros apóstoles, y fue futura. Pero cuando el Señor instruye a Pablo, la muerte de Cristo es ¿qué? Pasada. ¿Sí? La muerte de Cristo es pasada. Y por eso Pablo le está diciendo antes, a mí el Señor me enseñó esto. Él, no me enseñó Pedro, no. Él me instruyó. Así pues, el 23, ¿no? Tomó pan y habiendo dado gracias al partido, dijo, bueno, aquí dice Pablo, pues ya murió. ¿Sí? Es pasada la muerte de Cristo. Ya había muerto. Ahora vámonos a 1 Corintios 11:26. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, dice aquí, la muerte del Señor, ¿qué dice? Anunciáis. ¿En qué tiempo? Presente. Presente. ¿Sí? Entonces Pablo está diciendo que cuando participaban de la mesa del Señor, anunciaban la muerte cada vez que celebraban o que hacían la mesa del Señor. Ahora sí podemos contestar, es pasada, presente o futura, dependiendo, ¿verdad? Lo que estemos leyendo. ¿Sí? Pero para efectos de lo que vamos a ver, para nosotros la muerte del Señor es algo que lo anunciamos en el presente. Es decir, cada vez que celebramos la mesa del Señor, estamos según nosotros anunciando la muerte de Cristo. Bueno, vámonos otra vez a 11:26. Así pues, versículos adelante. Todas las veces que comeres este pan y beberes esta copa, dice, la muerte del Señor anunciáis, ¿no? Hermanos, la mesa del Señor no solamente es que recordar. Ahí el verbo dice que anunciar. La muerte del Señor no solamente es recordar. Si bien es cierto, es un memorial, según este versículo 26, no solamente es recordar, sino es que anunciar, es proclamar, es pregonar públicamente. La mesa del Señor no solo es tener memoria de la muerte de Cristo cuando comemos la galleta y tomamos la copita de jugo de uva. No, es darle a conocer. Ahora, los corintios se habían confundido, porque cuando se hablaba de comer el pan y beber la copa, ellos simple y sencillamente, cuando celebraban la mesa del Señor, iban ¿a qué? A comer y a beber. ¿Sí? Y vean la parte que dice, comieres este pan y bebieres esta copa, ¿sí? Cómo ellos la tomaban. Vámonos a 1 Corintios 11:20, para que vean cómo tomaban ellos esa ordenanza. La mesa del Señor dice que tenemos que comer el pan y que tenemos que beber la copa. Obviamente la copa era vino. Hay algunos predicadores que lo quieren, no, que era vino con agua y que no, era vino. ¿Sí? Vino. Entonces, ellos iban, vean cómo tomaban ellos la mesa del Señor. El contexto, primero de los Corintios ya dijimos que eran los ágapes, era una comunión. 11:20, ¿qué es lo que dice primero de los Corintios 11:20? Cuando pues os reunir vosotros, ¿a qué se reunían? A participar de la mesa del Señor. Dice, esto no es que comer la cena del Señor. Porque al comer cada uno, ¿qué dice? Se adelanta a tomar su propia cena. Esto es para mí, yo lo traje, ¿no? Y venga. Y uno, ¿qué dice? Tiene hambre. Si tú no trajiste, vaya. Y luego, ¿qué es lo que dice? Y otro se embriaga. O sea, no participaba en la mesa del Señor. Si había vino, tomaba el vino hasta que quedaba borracho. ¿Sí? Otro se embriaga. Luego, ¿qué es lo que les dice Pablo? Pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis. Los corintios se habían confundido. Con la iglesia no se iba a comer y a beber. Se iba a ¿qué? A celebrar la mesa del Señor. Y se iba a anunciar
la muerte del Señor, según el versículo 26. La mesa del Señor no era comer ni beber, era anunciar, publicar, no solamente recordar, anunciar, pregonar la muerte de Cristo. Entonces, en la mesa del Señor, no solamente debemos recordar la muerte de Cristo. Cuando estamos comiendo ese pan y cuando estamos bebiendo esa copa, lo que estamos haciendo es que anunciando en el presente, en este momento, la muerte de Cristo. Ok, entonces por eso este primer punto es la proclamación de la muerte de Cristo. Pero vamos, nuestro segundo punto es la proclamación de la resurrección de Cristo. Y es donde entramos en tema de cómo se relaciona la mesa del Señor con la resurrección. Volvemos a 1 Corintios 11:26, la parte final. Bueno, desde el principio. Así pues, todas las veces que comeres este pan y bebieres esta copa, dice, la muerte del Señor, luego, ¿qué es lo que dice? Anunciáis, luego dice, hasta que Él venga. Vean ese verbo, cuando Pablo dice anunciáis, se está refiriendo a la muerte del Señor. Y este es un verbo en tiempo presente, es decir, es una acción que no se detiene. Por eso siempre la iglesia va a estar, ¿qué? Celebrando la mesa del Señor, y la iglesia siempre va a estar, ¿qué? Anunciando, proclamando la muerte de Cristo. Cuando tú no participas de la mesa del Señor, o cuando ese domingo tú no vienes y no tomas la mesa del Señor, ¿qué estás haciendo? Dejando de anunciar. A lo mejor sí te acuerdas. Sí me acuerdo que Él murió por mí, que su cuerpo fue maltratado, sus sangre, pero no estás, ¿qué? Anunciando. No estás anunciando. El verbo está en tiempo presente, ¿sí? Está en modo indicativo, es decir, es un hecho, es una realidad. Y está en voz activa, es decir, nosotros lo tenemos que hacer. El Señor lo dejó como ordenanza, pero el Señor no te va a agarrar ese domingo de la mesa del Señor y te va a levantar, te va a quitar las sábanas y te va a traer de la oreja y te va a decir, siéntate porque tienes que obedecerme. No. ¿Sí? En modo activo es que ¿quién lo va a hacer? Tú. Entonces, en voz activa, perdón. Entonces, cada vez que celebramos la mesa del Señor, estamos anunciando la muerte de Cristo. Dijimos, si no participamos por faltar, por desobedecer, hay veces que puede venir alguien y dice, hoy sencillamente no voy a ¿qué? A participar. Porque estoy en pecado, tengo algo contra un hermano. O se lo guarda sencillamente, se sale, se mete al baño, ¿no? Y cuando ya terminó. No conocen la palabra de Dios. ¿Sí? Pero sigamos viendo. Después de la frase de anunciáis, ¿qué dice? Anunciáis que hasta que Él venga. Y hasta que Él venga, esta frase nos indica dos cosas. Primero, que la mesa del Señor va a ser eterna. No, es que temporal. No será para siempre. Va a llegar un momento en el cual nosotros ya no vamos a celebrar, a participar, a hacer la mesa del Señor. ¿Sí? Va a llegar un momento en el cual esto se va a dejar de hacer. Y esto nos lleva a la segunda cosa. ¿Cuál es el límite? ¿Hasta cuándo vamos a dejar de participar la mesa del Señor? Según este versículo, ¿cuál va a ser el límite? Hasta que Él venga. Es decir, hasta que Cristo regrese. Cristo vino una vez, murió, se fue, resucitó, se fue, y Él prometió que va a regresar. Y cuando Él regrese, entonces ya no vamos a participar de la mesa. ¿Va a regresar por quién? Por su iglesia. Los que estamos, ¿qué? Celebrando la mesa del Señor. Ese es el límite. El límite lo determina un evento futuro. Cristo, por Él mismo, hasta que Él es voz activa, venga. Él mismo vendrá, ¿sí? Por segunda ocasión. Ahora, es importante esa voz activa, ¿no? Hasta que Él venga,
Porque cuando dice hasta Él venga, ¿qué quiere decir? Que ya no está muerto. Estoy anunciando su muerte y luego Él va a venir. ¿Un muerto puede venir? No, es evidente que implícitamente está diciéndonos que el que resucitó. Él, voz activa por sí mismo, va a venir. ¿Por qué va a venir? Porque está vivo, no quedó muerto, Él vive. Él vendrá por sí mismo porque no está muerto. Él resucitó. Entonces, cada vez que participamos de la mesa del Señor, decimos, Cristo murió, pero también Cristo ¿qué? Resucitó y también Cristo regresará. Eso es lo que decimos, eso es lo que creemos, eso es lo que anunciamos, eso es lo que proclamamos en el presente cada vez que participamos de la mesa del Señor. Y esto tiene que ver directamente con la resurrección de Cristo. Vamos a pasar a nuestro último punto, la relación, que es lo central, de la mesa del Señor con la resurrección. La relación de la mesa del Señor con la resurrección. Vean 1 Corintios 11:23. Otra vez, ¿qué dice Pablo? Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. ¿Sí? Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Es lo que le decía, él no lo recibió de Pedro. ¿De quién lo recibió ahí según él? Del Señor, de Cristo. Ahora, fíjense bien cómo está redactada esta parte. Porque en 1 Corintios 11:23 ya vimos que él está hablando de la muerte, pero también está hablando de la resurrección. Ahora váyanse a 15:3, 1 Corintios 15:3, que es la última cita que yo les dije. Y no pierdan 1 Corintios 11:23. Vean lo que dice 15:3. ¿Qué es lo que dice? Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿No es muy parecido? ¿Se dan cuenta? Otra vez, los leo 1 Corintios 11:23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Ahora el 15:3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo ¿qué? Recibí. Es lo mismo, solamente que está invirtiendo ¿qué? Las palabras. ¿Se dan cuenta? Solo se invierte el orden de las palabras. Pero es evidente que Pablo está hablando de la muerte y de la resurrección, tanto en capítulo 11 como en capítulo ¿qué? 15, y utiliza las mismas palabras. ¿Qué te está diciendo? Que hay una ¿qué? Relación. Hay una relación entre la mesa del Señor con un problemita que tenía esta iglesia. ¿Sí? Les hablo de la muerte y de la resurrección en capítulo 11, donde les hablo la institución de la mesa del Señor, y ahora les hablo de lo mismo, pero en capítulo ¿qué? 15. En 11:26 dice, la muerte del Señor, esa es su muerte, hasta que Él venga a su resurrección. Ahora la pregunta es, ¿por qué Pablo repite esto a los corintios de que Cristo murió y resucitó? Ya lo dijo en capítulo 11. ¿Por qué ahora lo repite en capítulo ¿qué? 15. Esa es la diferencia entre, eso es estudiar la Biblia de manera ¿qué? Contextual. Porque siempre cuando predicamos, ¿en qué nos detenemos? En la mesa, en capítulo 11. ¿Y a dónde vamos? ¿A dónde? A Lucas 11, y nunca avanzamos más adelante. Y vean qué curioso, empieza con las mismas palabras. ¿Por qué Pablo repite esto a los corintios de que murió y resucitó? ¿Cuál era el problema que había en esta iglesia? Vean el problema, 15:12, vayan a 1 Corintios 15:12. Esto era el problema, ustedes lo van a detectar. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, es decir, nosotros los cristianos predicamos, ¿Cristo qué? Resucitó de los muertos. ¿Qué dice? ¿Cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? ¿Se dan cuenta cuál era el problema? ¿Cuál era el problema? Que había gente en la iglesia, ¿sí?, que pensaba que no había resurrección de los muertos. ¿Eran cristianos o no eran cristianos? ¿O era gente de afuera? Eran de ellos. Vean lo que dice. Algunos, dice, ¿entre qué?
entre vosotros dicen que no hay resurrección de los muertos. ¡Ah! ¡Qué bendición! Porque no eran todos. ¿Cuántos eran? Algunos. ¿Qué quiere decir? Que en todas las iglesias siempre van a haber ¿qué? Algunos que no entienden la doctrina. No todos, gracias a Dios. Pero siempre hay ¿qué? Algunos. Ojalá que tú no estés entre esos algunos. Y si estás entre esos algunos, este es el momento para que te salgas de ese grupo de esos algunos. Algunos entre vosotros, es que no hay resurrección. Estos algunos, ¿se congregaban o no se congregaban? Sí. ¿Oraban como tú y yo oramos? Sí. ¿Cantaban alabanzas como tú y el día de los? Sí. Y aquí cada año los cantos, ¿cuál va a ser? Jesús resucitó y de la resurrección. Y ya lo sabemos, ¿no? Como que lo mismo, lo mismo. Pero ellos lo hacían también. Parecían cristianos normales. Pero había algo errado en ellos. ¿Cuál era lo errado? No creían en la resurrección. Y tú te preguntas, ¿puedes ser un cristiano? O sea, cuando tú lees la Biblia y la interpretas, tienes que hacerte preguntas. ¿Puedes ser tú cristiano, recibir a Cristo como tu Salvador sin creer en la resurrección? ¿Se puede predicar el Evangelio sin predicar la resurrección? No. Todo cristiano cuando le predicas el Evangelio de decir, sí, yo creo que Cristo murió por mis pecados y no se quedó en la tumba. ¿Qué es lo que hizo? Resucitó. Entonces, ¿no hay algo raro? ¿No les suena raro? ¿Creen que esos algunos entonaban cantos de resurrección o no? Sí. ¿Eran cristianos? Sí. Pero eran cristianos sin creer en la resurrección. ¿No hay algo raro? O sea, ellos cantaban, Jesús resucitó, o decían, se levantó de los muertos. Pero no creían en la resurrección de los muertos. ¿No está raro? Muy raro. Pues tenemos que entrar en contexto. ¿Sí? Tenemos que entrar en contexto. ¿Cuál es el contexto? Estos algunos que estaban ahí no creían en la resurrección porque obviamente los corintios eran griegos, la mayoría, y los griegos pensaban que el alma, fíjense bien, el alma era buena, era superior y era eterna. Pero el cuerpo era malo, era inferior y era temporal. Entonces, para ellos la resurrección de un cuerpo era algo que malo, era algo ofensivo y era algo absurdo. Porque si el cuerpo era temporal, si el cuerpo es temporal, entonces cuando se muere, ¿qué pasa? Se acabó. El cuerpo es temporal. ¿Sí? Ellos decían eso. Entonces se acabó. Ahora, si el cuerpo era malo, no podemos estar en un cuerpo malo por toda la eternidad. Pues, ¿cómo? El cuerpo es temporal, se acabó. Ah, pero fue temporal y luego regresó. Entonces dices, no, pues no voy a vivir la eternidad en un cuerpo ¿qué? Malo. ¿Sí? Y si el cuerpo es inferior, pues no puedo vivir en este cuerpo inferior con el cual pequé toda la vida mientras estuve aquí por toda la eternidad. Y por eso el concepto griego era que cuando tú te morías, el cuerpo ¿qué? Se acabó y lo que quedaba por la eternidad ¿qué era? El alma, porque el alma es ¿qué? Es buena. El alma es ¿qué? Eterna. ¿Sí? Y el alma es superior al cuerpo. Y muchas veces nosotros tenemos ese concepto, ¿no? Pensamos que el espíritu es, o sea, lo espiritual, el alma es lo bueno y el cuerpo es lo ¿qué? Lo malo. ¿Se dan cuenta a lo que vamos? Es decir, que ellos pensaban que Cristo sí había ¿qué? Resucitado, pero no con un cuerpo
físico, material, sino que él había resucitado con un cuerpo, llamémosle fantasmal, no material. Entonces, ellos sí podían creer. Cristo se levantó de los muertos, pero no con un cuerpo material. Por eso todos esos pasajes después de la resurrección que dicen que Cristo comió, era para que vieran que no era un cuerpo, ¿qué? Fantasmal. Si no, el pescado se le hubiera caído. Sí, y el pan. Entonces, en ese sentido, ellos sí podían creer en la muerte, sí podían creer, no quizás en la resurrección, sino en que Él se levantó de la resurrección del cuerpo, dice, aclara aquí, del cuerpo, de los muertos. Los muertos tenían cuerpo. Ahora se ven cómo esa duda rara no era tan rara. No era tan raro, ¿verdad? Pensándolo así. Tú ves, no, yo sí soy cristiano, porque yo sí creo que Cristo murió. Ah, ¿y crees que Cristo levantó? Sí, Cristo lo levantaron de los muertos. Ah, pero su cuerpo no era ¿qué? Material. Porque el cuerpo es malo, el espíritu es bueno. Era un cuerpo fantasmal, especial. Es una doctrina común en aquel entonces. Sí. Ahora, por eso es que Pablo les instruyó más adelante en cuanto a esto. Primero a los Corintios 15:35, vean lo que dice. Y nomás vamos a leer ese versículo. ¿Qué dice Pablo? Pero dirá alguno, ¿qué dirá? ¿Cómo resucitarán los muertos? Es decir, ¿con qué cuerpo luego lo que dice? Vendrán. ¿Se dan cuenta lo que es predicar contextualmente? ¿Vendrán con cuerpo material? Entonces ya ahí Pablo les da toda una cátedra de los diferentes. Hay cuerpo animal, ¿no? ¿Se acuerdan de este pasaje, estos versículos? O sea, les da una cátedra a esta iglesia de los diferentes tipos de ¿qué? De cuerpos. ¿Sí? Y finalmente Pablo les explica en todos los versículos que siguen a que no es un cuerpo fantasmal, sino que es un cuerpo real, pero es un cuerpo ¿qué? Transformado. Diseñado para la eternidad. Y aquí hay que quitarnos esa cuestión, porque a veces no sé en qué cuerpo pensamos con el que vamos a pasar la eternidad. A veces sí nos vemos como fantasmitas volando, ¿no? Haciendo cosas. No. Exactamente cómo va a ser, no lo sabemos. Pero recuerden que para el concepto de Dios y el concepto judío, el cuerpo no era una dicotomía, separado, cuerpo y alma. Es más, la Biblia lo dice. La separación del alma y el cuerpo es ¿qué? Temporal. Tanto la de los incrédulos como la de los cristianos. Al final, ambos van a resucitar con cuerpos como deben ser, cuerpo ¿qué? Y alma. Y unos con ese cuerpo y alma van a ser eternamente sufriendo. Y otros con ese cuerpo y alma vamos a estar eternamente con el Señor. Entonces, ese sufrimiento del lago de fuego, no creen que es solamente un sufrimiento espiritual, es un sufrimiento de la unidad, cuerpo, alma. Y nosotros también. Obviamente van a ser cuerpos ¿qué? Transformados. Les instruye, les explica. Y entonces, ahí está. Ahora, la pregunta que me viene a mí, ¿quiénes eran esos algunos que no creían en la resurrección? ¿Quiénes crees que serían? Bueno, esos algunos eran los que no escuchaban la enseñanza apostólica. ¿Creen que haya gente en las iglesias que les guste más estar escuchando otras cosas por YouTube, por los mensajitos que les llegan? ¿No? Y que no, ¿para qué voy a la iglesia? Si aquí están los mejores predicadores y empiezan a buscar y le creen, ¿no? Ahora, pues, ¿creen que ustedes los cuestionan, los analizan, los ven en contexto? No, por supuesto que no. Repiten, los convencen. Pues no hay un estudio bíblico. Eso es por arribita, pero están captando el contexto de todo y la relación. Bueno, evidentemente estos
estos algunos eran los que se dejaban influenciar por filosofías griegas. ¿Creen ustedes que hoy en día haya algunos que se dejan influenciar por otro tipo de filosofías? Por supuesto, por supuesto, algunos. Ahora, estos algunos se dejaban influenciar también por falsas doctrinas, el gnosticismo que había ahí, ¿no? ¿Creen que hay algunos que se dejan influenciar por falsas doctrinas? Sí. A veces aquí les hemos dicho, no hay sueño del alma, ¿sí? Doctrina testigo de Jehová. ¿Cuál es el sueño del alma? Pues que tú te mueres y te quedas, ¿qué? Dormidito, o sea, no pasa nada, como que tu alma se queda dormida y luego ya cuando venga el juicio y resucite, entonces ya van a destruir todo y se acabó, ya no hubo nada. Y a veces son doctrinas de los testigos, y ahí he escuchado hermanos que las repiten, y les digo, ¿de dónde sacan eso? O sea, aquí jamás, muchos hermanos repiten cosas que aquí no se han enseñado. ¿Esto de dónde las sacan? ¿De dónde las han sacado? Si las sacas de otra iglesia, pues vete y congrégate en esa iglesia, si crees en ese tipo de doctrinas. ¿Sí? Evidentemente, ¿ustedes creen que estos cristianos, algunos, eran muy constantes en congregarse? No. Obviamente, carecemos de algo. Métete a estudiar a la universidad, ve a la universidad cada 2 meses a ver si te dan el título de médico, a ver si sabes algo de medicina. Es obvio. Mientras menos nos congreguemos, menos aprendemos. La gente de esta iglesia que está involucrada en la enseñanza, escuchando, está creciendo y están aprendiendo cosas. Y los que no, ¿qué está pasando? ¿Se están qué? Rezagando. Tristemente se están quedando atrás, muy atrás. ¿Sí? Entonces, todo esto, hermanos, se ha dado toda la vida en todas las iglesias. ¿Te pasa esto a ti? ¿Sabías la importancia de la resurrección en relación con la mesa del Señor o no lo sabías? O siempre hemos leído primero a los Corintios, es que se peleaban, comían y hasta ahí. No, lo más grave era su ignorancia y su relación en cuanto a la mesa del Señor con la ¿qué? Resurrección. ¿Sí? ¿O solamente tú sabías que existe un domingo de resurrección en donde cantamos y después comemos tamales? ¿Sí o no? Domingo de resurrección, temprano, vestidos de blanco, vamos a cantar y terminamos a cantar tamales y nos ponen una película, hablan de, ¿no? Eso es. ¿Sí? ¿O tú pensabas que solamente la mesa del Señor es comer galletitas, tomar un vasito de uva y nada tiene que ver con qué? Con anunciar la muerte de Cristo y con la resurrección. Ahora, ¿ves el porqué de esta predicación? Coincidió, gracias a Dios. Normalmente, como bien dice Juan, no coincide la mesa del Señor con el domingo de resurrección. Pero hoy que coincidió, fue un excelente día para hacer esa relación. Y la estoy haciendo dentro de ¿qué? Contexto. Contexto. Capítulo 11 de 1 Corintios con capítulo ¿qué? 15. No podían tomar la mesa del Señor sin que fueran instruidos acerca de una deficiencia, un error que ellos tenían principalmente con la ¿qué? Con la resurrección. Con la muerte no había problema, el problema era con la resurrección. ¿Qué contesta Pablo? Con esto terminamos. ¿Qué contesta Pablo? Primero a los Corintios 15, 20. Después de que habla de los cuerpos y de muchas cosas y de la resurrección, ¿qué les dice a esta iglesia, a estos algunos? Porque no era toda la iglesia. Esto lo hizo ¿por qué? Por algunos. ¿Qué les dice en 15:20? ¿Qué? Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, los que dice primicias, es decir, primero de los que durmieron es hecho. Es decir, lo que está diciendo primero es un hecho. ¿Cristo qué? Sí resucitó. Cristo murió y Cristo resucitó con un cuerpo. ¿Sí? Resucitó por nosotros. Así como murió por nosotros, resucitó por nosotros y Él vendrá. Y dice, y es el primero en resucitar, porque después de Él, ¿quiénes van a resucitar? Todos los cristianos
que ya murieron y todos los cristianos que hemos de morir. ¿Qué quiere decir? Que Cristo fue el primero. Todos nuestros hermanos en Cristo que se nos han adelantado, ellos van a ¿qué? A resucitar. Y lo más seguro es que nosotros también, esta generación, vamos a ¿qué? A morir y nosotros vamos a resucitar. Para mí, la mesa del Señor es un tiempo de espera, para mí, de mi futura resurrección, la cual tiene su fundamento en la resurrección ¿de quién? De Cristo. Si Él no hubiera resucitado, entonces ¿yo qué? Tampoco resucitaré. Pero si Él resucitó, fue primicias de los que durmieron, entonces yo también voy a resucitar. Esa es la mesa del Señor para mí. Para los incrédulos, la mesa del Señor es un tiempo en el cual yo les anuncio que Cristo murió por sus pecados, pero que también Cristo resucitó por sus pecados y que Cristo vendrá y resucitará a aquellos que creen en Él como su Salvador. Y la invitación, ¿quieres recibir a Cristo como tu único y suficiente Salvador? Si alguien viene aquí y no es cristiano, eso le estamos anunciando. Esta es la mesa del Señor para mí. Y la relaciono con la resurrección, no con un domingo de resurrección, aunque resucitó el domingo, sino con la resurrección. Ahora, ¿cuál va a ser nuestra aplicación? Vamos a celebrar en este momento la mesa del Señor y entendiendo la importancia de la resurrección en este memorial. Pero ¿se acuerdan cuando empecé les dije que deberíamos de poner qué? Atención, porque yo iba a elegir quién va a orar por el pan y quién va a orar por el vino. Levanten la mano. ¿A alguien le gustaría orar voluntariamente por el pan? Jorge, perfecto. Gracias, Jorge. ¿A alguien le gustaría orar en base como una aplicación a lo que hemos visto voluntariamente por el vino o por el jugo de uva? ¿A alguien? Gerson, muy bien. Entonces, antes de pasar a la mesa del Señor, vamos a entonar un canto. Voy a pedir al grupo de alabanza que pase y pónganse de pie, por favor, la congregación. Y vamos a ver este canto que evidentemente está basado en la Biblia, la música la puso Miguel, pero el canto es bíblico, ¿no? Y después de entonar este canto, que lleva por título En memoria de mí, vamos a participar de la mesa del Señor, ¿sí?